Decíamos que tenemos una población de bacterias que crece a un ritmo dado, que no sabemos exactamente el ritmo, o sea, sí lo sabemos, está dada por una función, que es esta función que está acá, f de t igual a 1500 e elevado a 0,5t, donde en este caso t es el tiempo que está medido en horas. Y para este ejercicio entonces nos piden tres cositas. Determinar cuántos ejemplares de bacteria hay en el momento inicial del estudio o cuando se empieza a medir esta población. Cuánto habrá después de un día, después de que comenzamos a medir el crecimiento de esta población. Y finalmente, en qué momento exacto van a haber 7000 ejemplares. Sí, uno no buscamos una aproximación de más o menos, buscamos el momento exacto. Y eso lo vamos a hacer entonces, estos tres ítems. El primero es bastante sencillo, la verdad. Para poder calcular el momento inicial en el cual que tiene el momento inicial, o sea, la cantidad de ejemplares al momento de que yo empiezo a observar y estudiar esta muestra de bacterias, va a ser el momento en el tiempo cero, es decir, el tiempo inicial ocurre en el instante t igual cero, en el tiempo que no ha transcurrido absolutamente nada, ni siquiera una milésima de segundo, nada, nada, nada. Por eso el tiempo inicial es cero. Entonces, si estamos en el momento inicial t igual cero, la forma de medir cuántos ejemplares vamos a tener es evaluar la función f en quién, en el tiempo inicial, que en este caso es el tiempo cero. Por tanto, tenemos nuestra función 1500 e elevado a 0,5 por t, pero t en este caso está valiendo 0. Y por tanto ahí yo tengo, ¿cierto?, cuál es el resultado de mi función en mi tiempo inicial. Todo esto yo lo puedo meter en mi calculadora y encontrar el resultado de manera rápida. Pero acá por propiedad de la potencia es bastante sencillo, la verdad, puesto que tenemos que 0,5 por 0 es 0. ¿Y cuánto es? E elevado a 0 es 1. Por tanto, el resultado va a ser 1500. Esto yo lo puedo verificar con mi calculadora, sin ningún problema. De mi calculadora puedo saltarme directamente a dar el resultado final, ¿cierto? No necesito hacer los cálculos a mano, pero se puede hacer también paso por paso. Entonces, damos la respuesta al primer ítem. ¿Cuántos ejemplares van a haber en el momento inicial? Entonces, en el momento inicial, habrán 1500 bacterias. Y así de rápido y sencillo hemos terminado con el primero de las tres preguntas que está en este tipo de ejercicio. Entonces, el segundo ejercicio donde nos piden determinar la cantidad de ejemplares pero después de un día es bastante similar. Entonces, para ello tenemos que darnos cuenta de las unidades en las cuales está dado el problema. En este caso me dicen un día. Entonces yo podría pensar en decir, entonces ahora debo evaluar f de 1. Pero lamentablemente eso estaría incorrecto. ¿Por qué? Si yo subo acá mi ejercicio, el problema me indica que el tiempo, y eso es lo importante, está medido en horas. Entonces yo no puedo colocar el valor de 1 porque eso está dado en días. Entonces yo debo hacer la transformación necesaria para traspasarme desde días a horas. Entonces, esto no puede ser, dijimos. Un día equivale a ¿cuánto? 24 horas. Y por tanto, si yo quiero saber cuántas bacterias van a haber transcurrido un día desde que se empezó a medir la muestra, lo que debo hacer yo entonces es evaluar f evaluado en 24. Y reemplazo esto 0 por la función era 1500 e elevado a
0,5 por t, que sería 24. Ahora, si yo tengo a disposición en mi poder de una calculadora, estos resultados los podría meter en mi calculadora y entregarme el resultado aproximado. Si yo no tengo calculadora a mi disposición, esa ya sería la respuesta exacta y concreta. ¿Ok? También es válido. Entonces, en realidad depende si yo tengo calculadora a mi disposición y o dependiendo si las preguntas son abiertas o son cerradas. Si las preguntas son abiertas, eso podría ser la respuesta final. También depende de cómo lo evalúe el profesor. Por mi parte, para mí eso está completo. Pero si fuera, por ejemplo, una respuesta cerrada que sea como de alternativas, de repente las alternativas te ofrecen las aproximaciones y ahí es necesario disponer de calculadora. Por tanto, esta debería ser la respuesta final y ahí nosotros tendríamos que responder. Entonces, la cantidad de bacterias después de un día transcurrido sería de 1500 e a la 0,5 por 24 bacterias. ¿Ok? Entonces, en esencia, estos primeros dos ejercicios son más o menos similares, en el sentido de que solamente tenemos que identificar las variables y reemplazar o evaluar en nuestra función. El tercer ejercicio que está aquí ya es ligeramente distinto. Y este es donde principalmente se concentra el ejercicio en su totalidad. Me piden determinar el momento exacto. El momento exacto en el cual van a haber 7000 bacterias. Entonces, ahora lo que me están preguntando es el tiempo. Es decir, ¿cuánto vale t? Y lo que yo sé como resultado es que para ese tiempo de t que yo tengo que encontrar, tengo que darme como resultado 7000 bacterias. En los ejemplos 1 y 2 era al revés. Lo que me daban era el tiempo. Acá era t igual 0, t igual un día o 24 horas. Pero lo que me preguntaban era el número de bacterias. Entonces está al revés, ¿cierto? Por tanto, si yo quiero hacer el número 3, tengo que identificar que el número de bacterias está relacionado con el resultado de mi función. Y eso es lo que yo voy a reemplazar. Entonces, voy a anotar el ejercicio para que se entienda así de dónde viene esta cosa. Sería, el ejercicio es f de t igual 1500 e a la 0,5 t. Ese es el ejercicio que me está dando inicialmente acá el problema. Esa es la función que me modela este crecimiento bacteriano. Pero yo sé que el resultado, y es lo que me da el ejercicio 3, yo lo conozco. El resultado tiene que valer 7000. Entonces aquí, en lugar de colocar f de t, voy a colocar el resultado que me está dando el problema. Es decir, esto va a ser ahora 7000. Y ahora, desde aquí, desde esta expresión, mi objetivo va a ser encontrar el valor de t. Tengo que despejarla. ¿Cómo despejo t? Despejo como se despejan cualquier tipo de ecuaciones. Dejo la incógnita, en este caso la t, en un lado y todo lo demás lo empiezo a tirar hacia el otro lado. 1500 está multiplicando al t. Todo eso que está ahí en el círculo es t. Entonces 1500 está multiplicando, pasa dividiendo. Y por propósito, no voy a hacer ninguna de las simplificaciones ni la división. Acá podría simplificar esos ceros y ocupar calculadora y aproximar, pero voy a dejarlo todo tal cual para que se vea el paso a paso de cuál es la estrategia que sirve para cualquier tipo de ejercicio de estas características, seguir la misma estrategia. Entonces, bien, este 1500 que estaba multiplicando pasó al otro lado dividiendo y ahora solamente tengo e elevado a t. Esta e, recordemos que es el número de Euler, es aproximadamente 2,71, es un número. Pero está en la base. Entonces, como está en la base, para poder despejar a t, este t tiene que bajar, de cierta manera, salir del exponente y bajar. ¿Cómo lo hago bajar?
La forma de hacerlo bajar es aplicar la operación inversa a la exponencial. ¿Cuál es la operación inversa? El logaritmo. Pero el logaritmo que yo tengo que utilizar para que estas cosas funcionen más o menos bien, puede ser cualquiera, pero en particular me sirve uno que tenga una base específica. ¿Qué base tiene que ser? E. ¿Por qué E? Porque aquí yo tengo E. Si acá hubiera tenido otra cosa, por ejemplo, hubiera tenido, no sé, 8, acá hubiera sido 8. El logaritmo está asociado a la base acá del exponente, para poder hacer después lo que yo quiera hacer. Incluso acá recordar también que logaritmo en base E tiene una notación especial y en vez de escribirlo así, se escribe como logaritmo natural. Es decir, logaritmo en base E es lo mismo que decir logaritmo natural. Solamente notación. Ahora que yo identifiqué cuál es la inversa, esta inversa la voy a agregar o la voy a multiplicar en ambos lados de la expresión, ¿cierto? Voy a aplicar el logaritmo tanto en el lado izquierdo como en el derecho. Entonces, siguiendo los colores, es decir, estoy aplicando el logaritmo en el lado izquierdo, estoy aplicando el logaritmo en el lado derecho. ¿De quién? De los mismos términos que yo tengo arriba. 7000, 1500, E 0,5t. Bien, entonces la importancia, como decía yo, de escoger aquí un logaritmo con una base apropiada, que era justamente la misma base que yo tengo acá, es que ahora esto me permite que este logaritmo con esa base e se pueden simplificar entre sí. Y por tanto, en el lado izquierdo va a quedarme todo exactamente igual. Pero en el lado derecho, ahora como yo simplifiqué esos dos que taché con color verde, solamente me va a quedar el 0,5t. Es decir, me permite bajar el exponente, digámoslo, a la línea principal, que era lo que yo estaba buscando. Porque ahora lo único que me faltaría es este 0,5 que está multiplicando la t, debe pasar al otro lado dividiendo. Por tanto, vamos a tener logaritmo de 7000 dividido 1500. Y toda esta expresión va a estar dividida por ¿cuánto? Por 0,5, que es el término que está pasando a dividir, y eso me va a dar como resultado t. Y esta expresión es el momento exacto en el cual las bacterias deberían alcanzar la cantidad de 7000, que era lo que me está solicitando el ejercicio. Entonces, este es el momento exacto. Es un número irracional que yo, más exacto que esto, no lo puedo escribir. Ahora, con mi calculadora, podría yo encontrar una aproximación a este valor introduciendo el logaritmo de 7000 dividido 1500 y ese resultado dividirlo por 0,5. Eso lo puedo hacer con mi calculadora. Pero este es el momento exacto. Con la calculadora voy a encontrar el momento aproximado, que también es válido para propósito, ¿cierto?, de dar una explicación con un número un poco más que uno puede estar acostumbrado. Digamos, no sé, 13 horas, 15 horas, 25 horas o algo así. Pero el momento exacto es este, y por tanto el mecanismo para poder despejar a t funciona en general bajo este tipo de lógicas, donde el tema está principalmente acá. Identificar cuál es la operación inversa que yo debo aplicar, en este caso el logaritmo, con la misma base que está en la base del exponente. En este caso, la letra E o el número E. Entonces con eso encontramos el valor exacto y acá podríamos entrar a responder. Entonces el momento exacto donde se alcanza 7000 bacterias es a las logaritmo natural de 7000 dividido 1500 y todo esto dividido en 0,5 horas.
¿Por qué horas? Porque recordemos que el ejercicio acá estaba medido en horas. Y por tanto, esa vendría a ser la respuesta exacta al problema. Que si yo quiero, como lo digo, la puedo aproximar, pero exactamente es esa la respuesta. Y con eso acaba el ejercicio. Si este video te ayudó, no olvides dar like y comparte este material con algún conocido que le pueda servir. Suscríbete para estar atento a más material que se irá subiendo.